En lenguaje C tenemos diferentes tipos de datos que podemos utilizar al momento de declarar nuestras variables. Principalmente tenemos datos numéricos y datos de texto, aunque también podemos definir algunos tipos de datos personalizados. Los tipos de datos numéricos tenemos números enteros y números de punto flotante. Aquí podemos tener algunas modificaciones a estos tipos de datos utilizando estos modificadores de aquí para la longitud y el signo. Esto solamente funciona con variables de tipo numérico. En el caso de variables de tipo entero, el modificador de longitud lo podemos utilizar para tener un entero corto o un entero más largo. ¿Esto qué significa? Que la cantidad numérica que va a almacenar sea pequeña o más grande. Igualmente tenemos aquí el modificador del signo que podemos utilizar para que nuestra variable sea con signo o sin signo. Por ejemplo, en el caso de los que no tienen signo, que son los unsigned, son los números naturales incluyendo el 0. En el caso de los números que tienen signo, incluye todos los números enteros, es decir, los números negativos, el 0 y los números positivos. En el caso de los números de punto flotante, tenemos una modificación aquí. Podemos utilizar la palabra double. Esto significa que la capacidad del número de punto flotante es mayor y pueda almacenar cantidades mayores y con una mayor precisión. Aquí tenemos en el caso del tipo char, que puede funcionar como un byte numérico o también como texto. Si estamos utilizando el char como un tipo de dato numérico, aquí podemos especificar que sea con signo o sin signo, al igual que lo hicimos aquí con las variables de tipo entero. Y finalmente tenemos el tipo char, que funciona como texto, en el cual nosotros especificamos aquí la longitud del texto que vamos a almacenar. Algunos de estos modificadores podemos omitirlos y el compilador va a utilizar los que son predeterminados dentro del sistema. Por ejemplo, aquí en el tipo entero, la longitud predeterminada es corto, el entero corto. Si nosotros no especificamos nada, va a utilizar la longitud corta. Si nosotros especificamos aquí short int, estamos poniendo de manera explícita que vamos a utilizar un número entero corto. Por el contrario, si especificamos la palabra long, si utilizamos long int, significa que estamos declarando una variable numérica larga. Y también podemos agregarles estos modificadores. Si no utilizamos modificadores para signo, el predeterminado es con signo. Si nosotros utilizamos aquí la palabra unsigned, significa que nuestro entero va a ser sin signo. De igual forma, el carácter que va a funcionar como un byte numérico, si le ponemos unsigned, va a ser una cantidad numérica exclusivamente. Aquí podemos ver los tipos de dato y los tamaños que tiene cada uno de estos tipos. Estos son más o menos estándar, sin embargo de un compilador a otro pueden variar. Por ejemplo, el entero corto tiene un tamaño de 2 bytes, el entero largo son 4 bytes, el punto flotante son 4 bytes, el flotante de doble precisión son 8 bytes, el carácter, que funciona como un byte numérico, es un solo byte, y la cadena de texto, pues aquí nosotros entre corchetes cuadrados vamos a especificar cuál es la longitud de nuestra cadena de texto, así que aquí el dato es variable, pueden ser 5, 10, 100, 1000 caracteres,
lo que nosotros hayamos especificado. Aquí podemos ver de dónde salen estos valores, estos 2 bytes. Y aquí cuáles son los valores máximos que podemos obtener con cada uno de estos tipos de datos. Por ejemplo, el entero corto es un 2 a la 16, que son 16 bits. Y aquí podemos ver cuáles son los valores mínimo y máximo que puede alcanzar cada uno de nuestros tipos de datos. Por ejemplo, el entero corto de 0 a 65.535, y si tiene signo es de menos 32.767 a 32.768, que es más o menos la mitad de esto, pero se divide la mitad para signos negativos y la mitad para signos positivos. De igual forma, aquí con los enteros largos, aquí no cabe cuáles son los valores máximos y mínimos, ya que son demasiado largos. Sin embargo, aquí podemos ver que el entero largo es de 0 a 4.294 millones aproximadamente, y si tiene un signo es de menos 2.147 a 2.147 millones también aproximadamente. En el caso del char, cuando se comporta como un byte numérico, si no tiene signo, sus valores van a ser de 0 a 255, y con signo de menos 127 a 128, más o menos la mitad para los signos negativos y la otra mitad para los positivos. Aquí podemos ver en esta tabla algunas combinaciones. Aquí tenemos los nombres de nuestras variables y el tipo de dato. Aquí en algunos casos agregamos los modificadores de longitud y modificadores de signo. Aquí podemos ver también esta variable vector. Como vemos aquí, entre corchetes estamos indicando la cantidad de elementos de este tipo que vamos a tener en nuestro vector. Este vector puede contener cualquier tipo de dato, no solamente entero, pueden ser caracteres, puntos flotantes o cualquier otro tipo de dato. Aquí, por ejemplo, tenemos una matriz de 3×3, sin embargo, podemos especificar cualquier medida, por ejemplo, 5×5, 3×6, 10×20, cualquier número que nosotros necesitemos para una matriz. Aquí, en el caso de los caracteres de texto, esta variable de texto, estamos especificando que va a ser de 30 caracteres de longitud como máximo. Aquí podemos ver de qué manera se declararían adentro de un programa. A la izquierda de la variable primero va el tipo de dato, después el modificador de longitud, y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos el tipo de dato, después a la izquierda el modificador de la longitud y a la izquierda el modificador del signo. Aquí podemos ver, por ejemplo, este de aquí, un entero x. Recuerden que la longitud predeterminada para los enteros es corta, así que aquí tenemos que es un entero corto con signo. Recuerden que también el signo predeterminado es con signo. Aquí, por ejemplo, la matriz que tenemos de 3×3 es de tipo entero. Los números van a ser largos, enteros largos, y van a ser sin signo. Y de esta manera aquí podemos ver cómo se declaran los diferentes tipos de datos en diferentes combinaciones. Aquí está mostrando esta lámina de qué manera nuestras variables van a ser almacenadas en memoria. Aquí, por ejemplo, un número de tipo entero va a ocupar una posición en memoria. Aquí este vector de 5 elementos de tipo entero va a generar un vector de 5 posiciones en memoria. En el caso de la matriz de 3×3, también de tipo entero, nos va a generar una matriz de 3×3 en la que podemos almacenar hasta 3
números en cada una de las líneas. Aquí tenemos un carácter, un byte sin signo, como un valor numérico. Aquí tenemos también el char como un valor numérico pero con signo. Y aquí tenemos un carácter que funciona como carácter de texto. Aquí nos va a almacenar un solo carácter. Y aquí una cadena de texto que va a ser un vector de caracteres, de 30 caracteres. Aquí podemos verlo. Pongo puntos suspensivos ya que no caben las 30 posiciones aquí en pantalla. Sin embargo, aquí tenemos una cadena de texto. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre variables y constantes. Aquí nosotros tenemos una variable de tipo entero que ocupa una posición en memoria con un número. Aquí tenemos este valor pi, que es flotante, pero estamos agregando la palabra const de constante aquí antes del tipo de dato, lo cual significa que una vez que le asignamos un valor, esta no va a cambiar, no va a poder ser modificada. Aquí tenemos una cadena de texto, es un vector de 30 caracteres y la representación en memoria de estas variables quedaría así. Suponiendo que sean variables que fueron declaradas una junto a otra de manera contigua, primeramente tendríamos aquí la variable x en memoria, ocupa esta posición, después la constante pi, que está ocupando esta posición en memoria, y finalmente nuestro texto, que va a ocupar todo esto, incluso un poco más. Aquí continúan los puntos suspensivos, y de esta manera las variables son almacenadas en la memoria. Bien, ahora la diferencia entre constantes y definiciones que les había comentado un par de temas antes. Aquí tenemos nuestra variable que ocupa este dato en memoria. Tenemos esta constante que ocupa este espacio en memoria y no puede ser modificado. Y aquí, con esta directiva de preprocesador, definimos a g como 9.81. Sin embargo, esta no va a ocupar un espacio o una posición en memoria, ya que este valor se va a sustituir en nuestro código fuente al momento de ser compilado. Aquí tenemos esta variable de tipo carácter. Aquí habría que indicarle de qué tamaño va a ser, de qué longitud, y de esta manera se representaría en la memoria. Aquí abajo vamos a declarar otras dos variables de tipo flotante, sean f1 y f2. Aquí vamos a hacer la representación en memoria de las variables anteriores. Primeramente tenemos aquí x, que es esta de aquí. Después tenemos pi, que es esta constante que ocupa este espacio en memoria. Aquí lo podemos ver. Después tenemos aquí esta definición que no está ocupando ningún espacio en memoria, ya que se sustituye el valor de 9.81 en todos los puntos del programa donde haya una g desde antes de compilar. Así que esto no genera un espacio en memoria. Finalmente tenemos aquí texto, que es un vector de caracteres que sigue aquí posterior a la declaración de la constante pi. Ahora vamos a hacer un poco más claro la diferencia entre la variable y la constante. Aquí vamos a tener f1 y f2, que son dos variables de tipo flotante. Aquí a f1 vamos a asignarle pi, pero pi es este valor que se encuentra aquí en esta zona de memoria. En el caso de f2 le asignamos g, pero como podemos ver aquí g no ocupa
ninguna posición en memoria. Lo que ocurre es que al momento de compilar nuestro programa, esta G de aquí inmediatamente se sustituye por 9.81, pero no queda almacenado en alguna parte de la memoria. Al momento de compilar, inmediatamente esta G se sustituye por este valor aquí. De esta manera podemos ver claramente cuál es la diferencia entre las variables y las constantes, asimismo con las definiciones.